Fracasar no es retroceder, sino que es avanzar. Cuando tú fracasas, estás desbloqueando siguientes niveles. Sabes que aquel fracaso trae consigo una semilla de crecimiento. Ya te está dando otra perspectiva acerca de cómo seguir avanzando. Y es que un fracaso es simplemente el aprendizaje de algo que no funcionó. Por lo tanto, siempre estarás ganando, más allá de sentirte poco merecedor por aquello que estás luchando. Y es que simplemente es abrazar el dolor y abrazar esa adversidad para que tú sigas creciendo en ese camino que tanto deseas y, por lo tanto, entiende que el fracaso es simplemente aquello lo cual tú estás dejando. El fracaso en sí es un aprendizaje. Únicamente fracasas si abandonas en el proceso. Voy a explicarte cómo gestionar el fracaso enfocado a un punto más espiritual y emocional, también en el ámbito universal, para que todo esto vaya en sí con un sentido, para que comprendas cómo te sientes acerca de esto y que sobre todo tengas claro que el fracaso como tal es un proceso temporal y que simplemente te está enseñando a cambiar ciertas cosas o a perdurar en el camino. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de cómo gestionar el fracaso, ya que no es una derrota, sino que es más una adversidad y algo temporal, y sobre todo abrazar ese obstáculo que se te ha presentado para que de un punto de vista espiritual, emocional y sobre todo universal puedas comprender cómo te sientes al respecto. Para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Víctor Apablaza, actualmente tengo 28 años, soy de Barcelona, una ciudad en España, y a mis 23-24 años, tras probar múltiples modelos de negocio, di con la marca personal, di con YouTube, con vídeos como este, intento ayudar al Víctor del pasado, el cual no tenía ciertas respuestas a según qué preguntas y que por lo tanto, pues con vídeos como este intento ayudar a personas que se encuentren en un punto similar a este, ya que probando diferentes modelos como e-commerce, Amazon FBA, el boom de las criptomonedas, etcétera, me di cuenta que no es tanto buscar el resultado monetario, sino que es más encontrar ese propósito bien definido y esa pasión la cual te haga encontrar ese propósito que reaviva un poco esa llama dentro de ti y que sobre todo te hace ser feliz ayudando a los demás. Y es que entrando ya al turrón, vamos a ir al vídeo de hoy de cómo gestionar el fracaso desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista sobre todo más racional, emocional, espiritual y universal. Hemos de entender por diferentes puntos que la idea de fracaso es algo definido por nuestro ego, ya que muchas veces malinterpretamos que el fracaso es no haber conseguido aquello que buscabas y por lo tanto es un mal resultado, es algo malo. Eso nos hiere el ego, que por lo tanto hace que nos juegue esa mala pasada y a nivel mental hace que nos sintamos mal al respecto. Cuando por contra hemos de llegar a entender de que ese fracaso temporal es una señal del universo, es un feedback el cual nos está diciendo que no estamos yendo por el camino correcto y no estamos yendo por ese camino el cual debemos ir. Es simplemente un toque de atención el cual es transformado como adversidad o como obstáculo que hace que paremos en el camino y decidamos seguir por otro lado o no. Eso es lo que hace precisamente el fracaso en sí algo doloroso a nivel emocional. Cuando tú abandonas en ese camino de esa lucha que tú tanto querías o luchar por ese propósito y tú abandonas, ahí es cuando entramos en esa depresión, la cual pues hace que no nos sintamos merecedor de nada y que sobre todo el ego define a nuestra persona como una persona que no es capaz de conseguir aquello que desea. Hemos de pensar que el fracaso es como un espejo, simplemente nos señala a nosotros mismos y nos enseña que debemos evolucionar en según qué campo o debemos adquirir más sabiduría acerca de él. Simplemente entender mejor cómo van las reglas del juego hacia tu propósito. Y ese espejo es el que nos devuelve, sobre todo, la imagen de lo que tú necesitas transformar en ti. Muchas veces cuando nos vemos delante de un espejo sabemos perfectamente qué es lo que cambiaríamos de nosotros, pero nuestro ego hace que no pongamos ese trabajo. Cuando tú estás extrapolando todo esto al fracaso como tal, imagínate justo enfrente de ese espejo, viéndote qué es lo que falta o viendo esa evolución que es necesaria para adquirir ese resultado y por lo tanto encuentra las respuestas a las preguntas que te estén paralizando en ese momento.
Y es que para entender un poco más la parte espiritual y la parte universal, vamos a adentrarnos en una de las leyes universales que encontramos en el mundo, y una de ellas es la ley del ritmo. Todo es temporal, todo es cíclico. Al igual que una relación puede empezar y acabarse al cabo de meses o años, al igual que ese trabajo al cual te estás dedicando ahora mismo es temporal y de aquí 1 o 2 años te marcharás, hemos de entender que por ley del ritmo todo el universo tiene esos ciclos, tiene esos avances y tiene esos cambios, los cuales crees que son retrocesos aparentemente, o incluso puedes entender que es un cambio a mejor, pero simplemente es el universo gestionándose como tal. En realidad es el proceso de expansión el cual está haciendo crecer tu persona. Al igual que cuando tú dejas un trabajo porque esa etapa ya la has cumplido y te vas a otro para seguir creciendo, también por contra encontrarás esos momentos en los cuales, sin motivo aparente, puedes ser despedido, y al ser despedido tú entiendes eso como un fracaso de que no has cumplido. Pero igual el universo tiene algo mejor preparado para ti, y tú llegas a entender todo eso cuando llegas a otro trabajo y te das cuenta que ahí te conviertes en la mejor persona, y que sobre todo ahí es cuando el universo te tenía preparada esa posición, la cual te hace mucho más feliz y te hace mucho más completo a nivel de persona. También hemos de hablar de la ley de causa y efecto, una de las grandes clásicas, y es que todo efecto tiene su causa, pero cuando tú intentas cambiar un efecto por otro efecto, no tiene el mismo resultado. Cuando quieres cambiar un efecto, debemos cambiar la causa. La causa de que tú salgas a la calle y pises una mierda es de que alguien dejó pues esa cagada ahí. Pero cuando tú pisas y tienes ese efecto, te das cuenta que el hecho de justamente pisar esa mierda de perro, lo que sea, y perdonarme por el ejemplo tan vasto, si tú sales a la calle y pisas una mierda, te darás cuenta de que es la causa de que tú hayas pasado justo por ahí. Y ahí está la importancia de responsabilizarse de cada una de las acciones, más allá de enfadarnos o maldecir a la otra persona simplemente por aquello que ha pasado de lo cual tú eres culpable. Entiende que cada intento, aunque no logre lo esperado, genera causas, y que tarde o temprano todo esto va a generar un efecto en tu vida. Cuando hemos puesto el ejemplo de el despido o de la oportunidad de trabajo, que te despidan de un lugar es la causa de que tú no hayas cumplido según qué expectativas, hayas hecho algo malo, etcétera. Ahí tienes ese efecto por esa causa. Pero si luego te das cuenta de que llega una oportunidad mejor, te darás cuenta que la causa tuvo ese sentido porque tú estás en un trabajo mucho más mejor y sobre todo te sientes mucho más cómodo. Y luego hemos de entender también que por ley de gestación, cuando comparamos todas estas situaciones con la propia naturaleza, entendemos que por ley de gestación, un bebé, cuando alguien se queda embarazada, necesita 9 meses de gestación para que el bebé crezca. Al igual que cuando tú plantas una semilla, necesita ese proceso de crecimiento. Si luego entiendes que la semilla o ese fruto el cual tú has adquirido después de haber vivido alguna situación buena o mala, te darás cuenta que cada semilla de ese proceso que viviste trae consigo un aprendizaje. Al igual que aquella relación que no salió, tú te llevas ese aprendizaje porque aquella persona no cumplía quizá tus expectativas al 100%, al 90%, lo que sea, ahí te das cuenta de que te estás acercando más a aquella mujer que quieres o a aquel hombre que quieres. ¿Por qué? Porque aquella persona que te ha enseñado aquellas facultades que no se representaban con tu mujer o hombre ideal, ahí es donde justo esa semilla trajo consigo ese aprendizaje para que tú te acerques a esa persona ideal para ti. Y también es súper importante que entendamos que seguidamente vamos a entrar al punto de la gestión emocional para entender cómo gestionar el fracaso. Y es que reconocer que duele es algo obvio, pero la frustración existe. El hecho de que algo no salga como queremos es el significado de esa frustración que sentimos porque lo hemos intentado o porque no queríamos que fuese así y lamentablemente ha pasado. Y es que ahí es cuando a nosotros nos toca más el ego y cuando a nosotros la vida nos lo hace todo un poco más pesado. El error es identificarse precisamente con ese fracaso. Y es que muchas personas piensan que por haber fallado ya son fracasados, por haber fallado en ese negocio, por haber fallado aquello que tú creías que iba a ser aquello para ti, ahí es cuando te das cuenta de que
muchas veces nos autodefinimos y nos autosugestionamos como personas que somos fracasados, porque intenté hacer algo y fracasé. Y aquí te voy a poner un punto muy personal mío, y es que yo tuve varios procesos de cambios físicos. Tuve una temporada en la cual me gustaba mucho el running y pasé de 73 kilos a 54 kilos. Perdí 19 kilos creciendo en etapa de crecimiento de niño, y ahí es cuando, después de perder todo ese peso, obviamente estaba enfocado en carreras y en ser cada vez más ágil y más rápido, pero cuando yo perdí todo ese peso y vi que no me había quedado con nada de musculatura, nunca me sentí bien. Volví a engordar por contra, luego me puse en el gimnasio y gané algo de músculo, pero siempre mantuve algo de grasa. Y ese algo de grasa que justamente ahora es el que estoy atacando para alcanzar ese cuerpo, ahí es cuando me di cuenta que no era que había fracasado, sino que tenía que hacer las cosas bien. Ahí está la importancia de la evolución en los aprendizajes que iba adquiriendo. No era el hecho de adelgazar y no era el hecho de ponerme fuerte, sino que simplemente tenía que marcar unos hábitos que definieran la persona y que definieran esa persona la cual tiene los resultados que desea, porque el trabajo que incumbe va enfocado a aquello que desea y no tanto pues a ser más ágil en carreras, que era lo que aquel entonces quería, o no tener esos músculos tan pronunciados como quise en alguna época. Todo eso al final son pequeños fracasos los cuales pues te enseñan humildad y sobre todo te enseñan a que la paciencia y la fe son procesos y virtudes muy importantes a tener en cuenta en el ámbito del fracaso. Seguidamente también invitar a ver el fracaso como una iniciación espiritual, porque al final son procesos los cuales nos llevan al límite y hacen que entendamos cómo es mejor nuestro orgullo como persona y cómo gestionar nuestro ego. Simplemente aquí el ego es el que te va a jugar esas malas pasadas. Y como dice el libro de Joe Dispenza de Deja de ser tú, ahí es cuando debes aprender a identificar qué es ego y qué es verdaderamente tu esencia. Muchas veces hay cosas que dentro de tu corazón sabes que la conciencia te está guiando que sigas, pero tu ego no te deja advertir o sobre todo no te deja decir aquellas cosas las cuales sabes que no estás haciendo bien y que sobre todo tú mismo sabes que pues no son las mejores en el resultado que tanto deseas. Para ir acabando con el vídeo, es muy importante que entiendas que en el proceso de caminar, en el proceso de no rendirte, simplemente falla aquel que entiende que aquella adversidad le provoca la derrota. Únicamente fallas si abandonas, únicamente fallas si tú identificas esa derrota como el abandono absoluto. Entiende que todo pequeño obstáculo tiene que ir también con una parte de fe, con una parte de confianza en ti mismo. Por muchas adversidades que puedas encontrar en el camino, debes saber que tú eres una persona con la máxima confianza y la máxima sabiduría para gestionar según qué puntos te mantengan ahí. Por lo tanto, elimina ese miedo y sobre todo acciona más para dejar de sentirte pequeño ante estas adversidades. Y entiende que aunque te tropieces 3000 veces, siempre no fracasarás si nunca abandonas ese camino. Así que recuerda esto, el fracaso es una ilusión del ego. Cuando emprendes que algo de ego hay en tus decisiones y sobre todo aprendes a gestionar cuál es tu nivel emocional y sobre todo llegar a comprender esa voz de la conciencia la cual hace guiar a tu persona, entenderás que solo fracasa el que abandona y tú mientras sigues aprendiendo, obviamente el universo más va a dar de ti porque ese nivel espiritual y ese nivel emocional y universal, el lenguaje universal, te irá presentando diferentes situaciones las cuales tú debes ir diciendo y debes ir traduciendo a tu lenguaje porque el universo nunca se equivoca. El universo, que puede ser la voz de tu conciencia, va a saber en el interior de ti que aquello que estás haciendo es lo mejor o es lo peor para ti. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que me podéis encontrar más abajo en redes sociales, Víctor Pablaza C en Instagram, donde podréis encontrar más de mi día a día. Víctor Pablaza, Disciplina Pablaza más abajo. Un buen like, una suscripción se agradece mucho. Como siempre decimos, Disciplina Pablaza y nos veremos en siguientes vídeos. Chao.